En este nuevo vídeo vamos a ver la navegación por estima, un concepto muy importante en los cálculos de patrón y de capitán de yate. En un primer vídeo veremos la navegación por estima directa, con la resolución de forma gráfica y analítica. En un segundo vídeo veremos la navegación de estima indirecta, con la resolución de forma analítica mediante unas fórmulas. Y el tercer y último vídeo veremos un ejemplo práctico resolviendo esta pregunta del examen de capitán de yate en donde es necesario realizar varias estimas. La navegación por estima consiste en determinar la situación en un momento determinado, conocida la situación inicial o de salida, el rumbo y la distancia navegada. Para trabajar la estima, los instrumentos que se necesitan son el compás o aguja, para saber el rumbo del barco, y la corredera para conocer la distancia navegada. Al final, para conocer la situación del barco, se puede resolver estos problemas por métodos analíticos o mediante procedimientos gráficos sobre la carta náutica. Esta navegación se denomina de estima debido a que la situación obtenida, donde creemos que se encuentra el barco, no la podremos considerar como una buena situación o exacta, a causa de los errores cometidos en el rumbo y en la medida de la distancia recorrida. Ahora vamos a ver la resolución de la estima de forma analítica, es decir, empleando unas fórmulas. Cuando la navegación se realiza sobre una superficie pequeña del globo terrestre, hasta unas 300 millas, el cálculo de la estima se hace por aproximación, al suponer que la superficie terrestre es plana. En el caso de que la distancia entre los puntos de salida y de llegada sea mayor a las 300 millas, el cálculo de la estima se hace de manera más exacta mediante el método de las latitudes aumentadas o partes meridionales. Se distinguen dos tipos de estima, la estima directa y la estima inversa. Aquí tenéis representada la esfera terrestre. Dibujo los polos y el ecuador. A es el punto de salida y B es el punto de llegada. Dibujo el meridiano que pasa por A y el que pasa por B. Y ahora el paralelo que pasa por A y el que pasa por B. Represento la derrota losodrómica entre los puntos A y B, siendo D la distancia entre ambos puntos y el rumbo R será constante, es decir, que la derrota forma siempre el mismo ángulo con todos los meridianos. La diferencia de latitud entre A y B es el arco de meridiano comprendido entre los paralelos de A y de B. La diferencia de longitud entre el punto A y el punto B es el arco medido en el ecuador comprendido entre el meridiano de A y el meridiano de B. La diferencia de longitud entre los puntos E, F es la misma que entre A, C y la misma que entre D, B. Definimos el apartamiento como la distancia real medida sobre la superficie terrestre entre dos meridianos, separados por una diferencia de longitud. Y vemos que la distancia real, es decir, la longitud en millas de los arcos de paralelo entre EF, AC y DB, disminuyen a medida que aumenta la latitud. En este otro dibujo vemos la misma representación vista desde el polo norte. Como hemos considerado que la distancia entre A y B es una distancia pequeña, menor de 300 millas, podremos considerar este pequeño pedazo de la esfera terrestre como un plano. Es cierto que cometeremos un error al hacer esta consideración, pero para los efectos de un navegante este error será muy pequeño y despreciable. Así podemos extraer este triángulo rectángulo, formado por un ángulo recto entre sus dos catetos, una hipotenusa y el ángulo del rumbo. Primero vamos a obtener la primera fórmula de la estima directa para el cálculo de la diferencia de latitud. La función coseno relaciona el cateto contiguo al ángulo del rumbo y la hipotenusa. Coseno del rumbo es igual al cateto contiguo, diferencia de latitud, dividido entre la hipotenusa, que es la distancia. Despejamos la diferencia de latitud igual a la distancia por el coseno del rumbo. La distancia se expresa en millas, el rumbo en cuadrantal y el resultado obtenido para la diferencia de latitud será en minutos. La diferencia de latitud expresa la diferencia en minutos entre el paralelo de salida y el paralelo de llegada
y también se puede decir que expresa la diferencia en minutos entre el paralelo de llegada y el paralelo de salida, porque el resultado será el mismo, es un valor absoluto positivo, sin signo. Si el punto de salida está en latitud norte y el de llegada también está en norte, la diferencia de latitud es la diferencia entre ambas latitudes, o también se puede decir que es la resta entre ambas situaciones. Pero si el punto de salida está en latitud norte y el de llegada está en latitud sur, la diferencia de latitud es la diferencia entre ambas latitudes y en este caso será la suma entre ambas situaciones. Si partimos de una latitud de salida 23 grados 10 minutos norte hasta una latitud de llegada 22 grados 0 minutos norte, la diferencia en latitud será igual a 1 grado y 10 minutos, igual a 70 minutos y sin signo. Y si ahora partimos de una latitud de salida de 3 grados 20 minutos en el norte y llegamos a una latitud de 1 grado y 30 minutos en el sur, la diferencia de latitud será igual a 4 grados y 50 minutos, igual a 290 minutos, también sin signo. El valor obtenido de la diferencia de latitud, expresado en minutos, habrá que sumarlo o restarlo al valor de la latitud de salida, fijándote de dónde salimos y a dónde vamos en función del rumbo. Ahora vamos a obtener la fórmula para el cálculo del apartamiento. La función seno relaciona el cateto opuesto al ángulo del rumbo y la hipotenusa. Seno del rumbo es igual al apartamiento dividido por la distancia. Despejamos el apartamiento, que es igual a la distancia por el seno del rumbo. A una misma diferencia de longitud le corresponden distintos apartamientos según la latitud. Para minimizar este error, la distancia horizontal que consideramos entre el punto A de salida y el punto B de llegada será el apartamiento que corresponde a la latitud media entre el punto A y el punto B. Calculamos la latitud media como la suma de la latitud de salida más la latitud de llegada y dividido todo por 2. Finalmente calculamos la diferencia de longitud como el producto de la división entre el apartamiento y la latitud media. El resultado será en minutos. El valor obtenido de la diferencia de longitud, expresado en minutos, habrá que sumarlo o restarlo al valor de la longitud de salida, fijándote de dónde salimos y a dónde vamos en función del rumbo. Vamos a resolver este supuesto. El rumbo lo convertimos de circular a cuadrantal. Aplicamos la primera fórmula de la estima directa. Diferencia de latitud es igual a la distancia por el coseno del rumbo. 11,2 por coseno de 40 es igual a 8,6 y este valor son minutos. A la latitud inicial le aplicamos el valor obtenido de la diferencia de latitud. El signo de la diferencia de latitud será positivo porque estoy en el sur y navego hacia el sur. Latitud de estima de llegada igual a 43 grados 45,2 minutos sur. Ahora aplico la segunda fórmula de la estima directa. Apartamiento es igual a la distancia por el seno del rumbo. 11,2 por seno de 40 igual a 7,2 minutos. Aplico la tercera fórmula. La latitud media es la suma de la latitud de salida más la latitud de llegada y dividido todo por 2. 43 grados 36,6 minutos más 43 grados 45,2 minutos y dividido todo por 2 da igual a 43 grados 35,6 minutos. Y ya puedo aplicar la última fórmula. La diferencia de longitud es el producto de la división entre el apartamiento y la latitud media. 7,2 dividido entre el coseno de 43 grados 40,9 minutos es igual a 9,9 y serán minutos. A la longitud inicial de 39 grados 16,1 minutos oeste le aplico el valor obtenido de la diferencia de longitud. Su signo será negativo porque estoy en el oeste y navego al este.
longitud de estima de llegada igual a 39 grados 6,2 minutos oeste. En los siguientes vídeos continuaré con la navegación de estima. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a mi canal, pulsar en me gusta y dejar algún comentario.